Jorge nos va a compartir un poco su análisis sobre el caso estadounidense, que es un estado federal como el mexicano, y nos podrá platicar sobre el crucigrama de la regulación del cannabis en los Estados Unidos. Así que sin más, Jorge, tienes el uso de la palabra. Estados Unidos se caracterizó por tener una expansión ideológica que dio forma a la construcción del régimen internacional, como todo el tiempo haciendo la relación entre la violencia o las actividades consideradas como antisociales o ilegales incluso, con el uso de marihuana, ¿no? La política de drogas estadounidense sentó las bases también para justificar intervenciones militares y paquetes de ayuda internacional a otros países. Entonces empezó a crear como a nivel internacional esta idea de tener o llegar a un mundo libre de drogas, ¿no? Pero pues hemos visto que pues ha habido pocos avances en la reducción de la oferta o la demanda de drogas ilegales, y por eso decimos que la guerra contra las drogas pues ha fracasado en sus propios objetivos, ¿no? Para México, a mí me parece que las razones por las que estamos regulando pues sí es para arrebatarle el mercado ilegal a las organizaciones criminales, pero sobre todo es de generar mejores oportunidades para las personas que han sido afectadas con esta política, ¿no? Y que son las personas usuarias, pero sobre todo son las comunidades cultivadoras. Y pues para mí México ahora sí tiene esta oportunidad, no solamente de regular el mercado de una manera integral, sino de generar todas las provisiones y los mecanismos para hacer que estas comunidades y las personas que han sido afectadas sean las que se privilegian con este nuevo mercado. Bienvenidos a Iguanamar Podcast, señores. Este es el episodio número 20. Acabas de escuchar bien, son 20, amigos. ¡Qué locura! 20 episodios ya. Como acaba de decir Monticulebra, los segundos 10 se hicieron más rápido que los primeros 10. Y eso es porque el equipo ha crecido el compromiso, ha crecido la comunidad, ha crecido el apoyo, el feedback. Gracias siempre a todos los que están ahí en Educana, en YouTube. Bueno, es el momento del call to action. Suscríbete. Ya sabes que estamos haciendo cosas increíbles también en patreon.com/iguanamarpodcast. Tenemos los cursos de Educana, Introducción al Cannabis y Autocultivo Avanzado. Ahora con la Corte, con la Suprema Corte de Justicia, amigos. Además, declarando, aprobando la Declaratoria General de Inconstitucionalidad alrededor de los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis de uso adulto, de uso lúdico, de uso como le quieran llamar. Amigos, aprovechando eso, ahora existe un camino, una puerta nueva hacia, una regulación efectiva del cannabis. Ahora, el balón se lo pasaron a la COFEPRIS y al Congreso. El Congreso tiene una responsabilidad, los senadores tienen una responsabilidad. Empieza el periodo ordinario de discusión de estos asuntos en septiembre. Entonces, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede, pero también, ahí está, ya se puede meter, ya la industria viene, señores, entonces hay que educarse. ¿Qué más está pasando por ahí? Bueno, recuerden que en el Patreon siempre está la extensión de todos los episodios públicos. Aquí queda un episodio público que le gusta a YouTube y que le gustan a las redes sociales, pero las partes que no les gusta, como el humo o hablar de ahí hay unos temas, porque ahora me di cuenta que hasta si uno dice la palabra, te lee el algoritmo, te lee la vaina y también te mete ahí en el shadow banning. Entonces hay que andar sigiloso, señores, porque estamos en el episodio 20 y hay que hacerlo bien, señores, porque si yo les he dicho, nos tenemos que atener a las reglas de las redes sociales, porque si no, para eso montamos la nuestra. ¿Y qué es más o menos montar la nuestra? Bueno, el Patreon, ahí es donde hacemos lo que nos da la gana. Entonces, amigos, ¿de qué les voy a hablar hoy? Hoy, en verdad, tengo un tema súper interesante, es un tema que me ha estado dando la vuelta por ahí en la cabeza, esos temas delicados o esos dilemas que a veces a mí me gusta cuestionarme también para ser realmente neutral en los temas que se tratan y en los propósitos y en el activismo y en los mensajes que doy, etc. Y tiene que ver con el tema de la política de drogas y específicamente
con las políticas prohibicionistas alrededor de las drogas. Es un tema muy interesante para mí. Hace poco se publicaba en el Instagram de Educana una noticia, se me escapa específicamente, luego si se la logro pasar aquí al equipo de producción la vamos a poner aquí. Y era una noticia que hablaba de que un país, si no me equivoco es Colombia, estaba ya pues discutiendo algún tipo pues, había una especie de discusión para iniciar en procesos regulatorios o por lo menos discusiones alrededor de la posibilidad de regular la cocaína. Entonces ahí esa noticia salió en Educana porque bueno, estamos haciendo siempre un seguimiento de todas las noticias que tienen que ver con materia regulatoria y materia de política de drogas, y salió esa noticia, se posteó en el Instagram de Educana y me sorprendió un poco ver que la misma comunidad de seguidores que por lo menos tenemos en Instagram, por lo menos esos que contestaron en ese momento, se manifestaron un poco en contra de esa medida, inclusive pues haciendo un poco algunos comentarios, pues, no sé si ofensivos, pero bastante como con un criterio bastante fuerte, ¿no? E iban muy dirigidos a marihuana sí, cocaína no. O sea, como, no, eso sí que te mata, eso sí que te lleva a... Entonces era como... Pues evidentemente nuestros seguidores, la mayoría son gente que apoya la legalización del cannabis o la regulación del cannabis o el uso de cannabis para ciertos fines, para ciertos propósitos, pero me pareció muy interesante ver que esos mismos o esa misma comunidad, o al menos los que comentaron, porque evidentemente no tienen que ser todos, se manifestaron un poco en contra de esa política, y ahí es donde yo me empiezo a pensar realmente y analizar un poco el asunto. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho moral o quién es el que tiene el dedo para apuntar y trazar la línea de cuáles son realmente las drogas aceptadas en una sociedad y hasta dónde se traza y hasta dónde se pone? Porque en verdad, o sea, ya con el flujo de la información ya podemos entender claramente que desde hace tiempo, por ejemplo, en el tema del cannabis, nos han engañado, esa es la pura verdad. O sea, a ver, 101 años de prohibición en el caso específico de México, y ya la información está ahí. El cannabis es de las drogas menos peligrosas, o sea, niveles de toxicidad, no existe sobredosis de marihuana, por ejemplo. ¿Con cuántos medicamentos y con cuántas drogas legales que existen en los abarrotes, en el kiosquito, en el mercadito que puedes comprar, te puedes matar en una sola noche? Con 2 botellas de vodka, yo creo que si te las tomas todas en menos de 30 minutos, te matas ALB. Eso no es incongruente. Y entonces, o sea, lo mismo, es como incongruente en el hecho de cannabis está prohibida, tenemos muchas drogas legales, no prohibidas, mucho más peligrosas. Entonces, ya va, porque esto está prohibido, tenemos que traerlo para acá. Pero al revés también, o sea, si esto es peligroso y es legal, ¿por qué las drogas que están prohibidas allá, que también pueden ser pues nocivas, por qué esas sí están allá? A ver, no sé, esto va alrededor también en un hecho de que yo pienso un poco de que cada quien debería ser libre de ejercer su derecho a explorar su propia conciencia, inclusive con sustancias que puedan llegar a afectar su salud. Y es que ya lo hacen. Lo hacen todos los días con el café, lo hacen con el cigarrillo, lo hacen con el alcohol, lo hacen con el azúcar, con la Coca-Cola, lo hacen con la hamburguesa llena de grasa de tocineta de la cadena de vaina de comida rápida que quiera. O sea, ahí hay sustancias que no tienen ni idea de cómo son las moléculas de preservantes. O sea, y de nuevo, con comprobada evidencia científica de que son nocivos para la salud. Entonces uno puede partir casi del hecho de que todo es nocivo para la salud si se consume en exceso, si se hace un mal uso, si se abusa de la sustancia, si uno cae en un ciclo de abuso, uso crónico, que comprometa además tus responsabilidades como pues un civil que aporta a la sociedad, que aporta en su familia, que se comporta bien, que no hace daño a las personas. Entonces me interesa, eso es un dilema que me interesa. Y entonces, bueno, eso se los dejo ahí. De repente no tengo tanto un punto de vista al respecto, honestamente. Estoy un poco como divagando en el pensamiento de por qué esta doble moral, de dónde viene, quién tiene la razón, y hacia dónde se están inclinando las nuevas políticas de drogas. Porque si algo es cierto, amigos, es que la política prohibitiva alrededor de las drogas
Hermano, eso ya declaró el fracaso monumental desde hace años, o sea, la mal llamada además guerra contra las drogas, lo único que hizo fue traer más violencia, más muerte y no disminuyó ningún índice de consumo de ningún, o sea, más bien ha aumentado el consumo de marihuana en los últimos 10 años, 100 años, o sea, y de nuevo no hay riesgo asociado realmente. Si hablamos de drogas duras, igual el narcotráfico no ha bajado, la gente no deja de consumir drogas. A ver, además con el nuevo boom de los psicodélicos y todo el potencial que tienen para tratar temas psiquiátricos, neurológicos, depresiones, ansiedades. A ver, esto no me lo estoy inventando yo. Google it, my friend. Busca para que veas que hay una tendencia mundial de cómo aprovechar ciertas sustancias. No digo que no hay unas más peligrosas que otras, con un potencial adictivo mayor. No estoy incitando a consumir, sino que no me gusta la doble moral. No me gusta que me digan, no, esto sí, pero esto no. Porque unos intereses de años atrás que tienen que ver con una historia que ni a mí me tocó vivir, y entonces por eso es que me vas a imponer a mí lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. No me la calo. No me la calo, y para eso es mi espacio. ¿Se acuerdan del episodio 1? Yo dije, yo quiero un espacio para hablar sin tabú, vainas de las vainas que me preocupan, y de nuevo, para tener coherencia en mi mensaje, necesito saber cómo es que funciona eso y hacia dónde se están inclinando las políticas de drogas actualmente y más modernas. Y por eso, amigos, sin más les digo que hoy tengo un invitado muy especial también. Hemos hecho varias cosillas juntos por ahí de contenido también. Es alguien que admiro mucho. Lo conocí en Instituto RIA, es fundador de Instituto RIA. Bueno, este lugar donde hice además el curso de la industria emergente de cannabis y que me dio mucho acceso, bueno, a personas muy influyentes, muy interesantes, gente que está involucrada precisamente en política de drogas, que han estado relacionados redactando los proyectos de ley ahí con los diputados, haciendo foros, involucrándose en la calle, en el activismo digital. En verdad, mis respetos a los fundadores de Instituto RIA. Él también ha estado, miren, él es promotor de derechos humanos y activista social. Es innovador para el cambio social desde Ciudad de México, con alcance internacional, que es otro tema que me interesa muchísimo porque, bueno, siempre me la paso diciendo que tienes todos estos aparatos y que no hay excusas. Si tú tienes una causa que te interesa y una pasión, puedes desarrollar proyectos alrededor de eso, vivir de lo que más te gusta, prendiendo estas cámaras, grabando, emitiendo tu mensaje, invitando a gente chingona y haciendo un modelo de negocio alrededor de tu mensaje y además impactando positivamente en la calidad de vida de las personas, porque, bueno, pueden ser emprendimientos sociales, tecnológicos, aprovechando al máximo el potencial de la tecnología. Con ustedes, amigos, en verdad, un gran amigo, admirado, bienvenido, Jorge Herrera Valderrábano, por favor, denle la bienvenida. Bienvenido, George. Hola, muchas gracias, Reinaldo. Qué chido estar aquí. Gracias. Felicidades por tu podcast. Gracias. Es un honor para mí poder estar compartiendo este espacio. Gracias, no, en verdad un honor para mí también tenerte. Bueno, hemos estado persiguiéndote porque hicimos otro contenido también para Yo Cannabis, este rollo que estamos haciendo en Yo Mobile, la app. Estábamos justo ahorita hablando de que estrategia de contenido, la trinchera digital, el activismo en internet, ¿no? Entonces, estamos haciendo muchas cosas juntos y me alegra mucho además tenerte por fin en persona. Porque como bien dijiste, ya se empieza a tener de nuevo la posibilidad de hacer cosillas con medidas de seguridad y de sanidad, pero se empieza a abrir la oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias a ti. Sí, para mí es muy novedoso estar en cuestiones presenciales, pero aquí estamos con sana distancia, también tomando todas las medidas. Exacto. Entonces, pues qué chido. Te agradezco mucho, Jorge. Oye, no sé, me escuchaste ahí hablando en el monólogo, toqué un temita ahí que quiero ir directo para allá. Ya sabes que este podcast es de cannabis, emprendimiento, arte y diseño. Por supuesto vamos a hablar un poquito del tema de la situación actual en México, con la Corte, la COFEPRIS, el Congreso. Estás involucrado con Instituto RIA, con el activismo canábico, con política de drogas, pero de esas cosillas vamos a tratar de hablar en el tiempo que nos permita acá. Pero de una me quiero ir a ese dilema porque es algo que realmente me interesa y sé que el alcance de tu trabajo y de las organizaciones, o algunas de las organizaciones con las que estás involucrado, inclusive eres fundador de algunas como Instituto RIA, no tienen solamente un alcance local o nacional, sino que desde su lema, e inclusive desde el logo de Regulación por la Paz, pues se anuncia que no necesariamente es solamente cannabis, que involucran otras drogas en algunos casos y que tienen un alcance internacional, porque si no me equivoco, están involucrados con algo en Colombia. Cuéntame un poquito ese dilema. A ver, aquí, cannabis sí, otras drogas más peligrosas no. ¿Por qué en México no se habla de cocaína, en Colombia sí? ¿Y cómo estás involucrado tú con eso actualmente?
Sí, bueno, además de ser pacheco, activista, investigador, también participando en una serie de espacios justamente visibilizando los impactos que ha tenido la política de prohibición, pues no solamente soy una persona usuaria de cannabis, también somos personas usuarias de otras sustancias psicoactivas legales e ilegales. Entonces, pues sí es muy importante no quedarnos en ese discurso de únicamente visibilizar los beneficios medicinales o los beneficios en el uso de la cannabis, sino lo que estamos haciendo es buscar una reforma integral a las políticas de drogas. ¿Y qué significa esto? Pues sí, reconocer cómo podemos aprovechar las plantas y las sustancias psicoactivas, cómo nos podemos relacionar mejor con estas, pero sobre todo abordar y reparar muchos de los daños que se han provocado en la aproximación que hemos tenido durante los últimos, que ya habías mencionado, 10, 100 años respecto a este tema, y que evidentemente ha tenido pues sí un impacto negativo en muchas poblaciones. Las personas jóvenes pues somos el principal actor sobre el cual se erige esta política prohibicionista a nivel internacional, incluso, como mencionabas, ¿no? Es bajo el nombre de pues proteger a las personas jóvenes y alejarlas de los horrores de las drogas que se ha creado todo este sistema y este ambiente criminalizante, violento y que estigmatiza y no reconoce los muchos usos respecto a la cannabis y las otras sustancias. Entonces pues es lo que hemos estado haciendo en Instituto RIA, en otros espacios como Regulación por la Paz, participando en foros a nivel nacional, pero también en espacios internacionales. Hay que recordar que pues la base de todo esto es pues los tratados de la ONU, que desde 1961 clasifican y prohíben el uso de estas sustancias, que solamente reconocen como legítimos los usos medicinales, ¿no? de las drogas, pero que en aquellas sustancias en las que no se han encontrado usos que puedan ser terapéuticos o que puedan ser médicos, pues entonces se prohíbe y se sanciona su uso. Pero pues muchas de esas clasificaciones ni siquiera están basadas en evidencia, están basadas todavía en prejuicios, ¿no? Y eso lo vemos en el hecho de que el año pasado la ONU apenas reconoció, después de tantos años, los muchos usos que se le puede dar a la cannabis en este tema, ¿no? En el médico, en el científico, la investigación que tiene que haber alrededor de eso, y que hasta apenas recientemente estamos reconociendo que debemos de transitar hacia una nueva perspectiva, una nueva aproximación respecto a la cannabis y ojalá respecto a muchas otras sustancias. Exactamente. Y a ver, me quiero ir para México, pero vámonos para Colombia específicamente, si no te importa comentarme un poquito de eso, porque de nuevo es el punto creo que más álgido del asunto, lo que estaba comentando con la noticia de Educana que salió, que en Colombia, bueno, se está hablando, hay unos proyectos de ley, hay discusiones a nivel inclusive de Senado. Cuéntame qué está pasando ahí, alrededor de eso, de la planta de coca. Cuéntame que en verdad, honestamente, desconozco y quiero tocar esa línea ahí también de por qué esa visión de esa reforma completa e integral de la política de drogas, por ejemplo, podría impactar positivamente en la sociedad y posiblemente en la economía colombiana también. Cuéntame un poco de eso. Sí, pues entonces antes de ir a México nos damos una escala en Colombia y ahí hemos estado colaborando con una organización que se llama Acción Técnica Social, que han hecho cosas similares, hacer educación sobre drogas, dar servicios de reducción de riesgos y daños, y con ellos hemos estado pues sí haciendo propuestas sobre cómo podría ser un modelo de un mercado regulado de la hoja de coca y de la cocaína, y pues el trabajo que han estado haciendo allá ya logró que se metiera una iniciativa al Congreso al respecto, y que justamente es una propuesta más centrada en las necesidades de Colombia porque es la región andina y es ahí donde realmente hay una producción amplia de la hoja de coca y todo un mercado ilegal que incluso en el tema de Colombia pues la comercialización de cocaína ha llegado a mostrar niveles de hasta más del 1% del PIB, ¿no? Wow. Entonces, pues evidentemente hay que hacer propuestas y hay que ver cómo vamos a abordar esa temática que sí está también financiando muchos grupos ilegales en esa zona, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos arrebatar el mercado ilegal de la droga más lucrativa en esa zona, que es la cocaína? Regulando. Al crimen organizado, quitárselo al crimen organizado. Exacto. Y aprovecharlo. Por supuesto, sí hay que sacar oportunidades económicas, ¿no? Laborales a todas las personas, las comunidades que están produciendo coca en Colombia, y cómo podemos mediante la intervención del Estado producir cocaína
y distribuirla a las personas que lo requieren, ¿no? Para las personas que quieran consumir con fines para uso personal o que le puedan dar incluso un fin terapéutico o religioso al uso de la hoja de coca o sus derivados. En este modelo no se está contemplando, como en el caso de cannabis, por ejemplo, que haya una serie de empresas participando, sino que más bien el Estado decida, bueno, estas son las comunidades que van a cultivar, nosotros como un monopolio estatal vamos a comprar las cosechas y entonces a licenciar, pero ahora a farmacéuticas y también a universidades para que puedan distribuir la coca o sus derivados. Entonces sí habría también que pensar cómo se puede poner limitantes y mecanismos para evitar que la sustancia llega a quienes no debería, como pueden ser menores de edad, como pueden ser, sí, otros grupos, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que, pues, poner el ojo ahí, tenemos que dar mucho seguimiento al respecto y es una gran oportunidad para la región también, ¿no? O sea, sí es una buena forma de arrebatar el mercado del crimen organizado y, por supuesto, poner ya reglas más claras y más específicas sobre quién y cómo pueden participar en la producción, en la distribución, asegurando buenos pagos para las comunidades cultivadoras, cosechadoras en esas regiones y pues asegurando el acceso también, porque claro, pues es parte de un derecho. Claro. Qué interesante en verdad, muy muy interesante. Creo que muchas de las personas que estén viendo acá, incluyendo a mi familia, van a estar así como, wow, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando hoy? Pero en verdad te agradezco mucho la naturalidad y la normalidad con lo que lo conversas y quiero además rescatar que no solamente eso, a ver, lo conversaba ahorita, la revolución de los psicodélicos. Estamos viviendo una nueva revolución de los psicodélicos en términos de los avances científicos alrededor de sus usos o potenciales usos para mejorar la calidad de vida de inclusive pacientes con afecciones importantes a nivel neurológico o importantes a nivel psiquiátrico, etc. O sea, hay una gran, igual que el cannabis, ¿no? Que hay un gran abanico de posibilidades de una cantidad de medicamentos que se podrían generar a partir de solamente una planta, porque una sola planta puede llegar a producir más de 100 compuestos entre flavonoides, terpenos, cannabinoides, y cada cannabinoide, bueno, estamos apenas estudiando, todavía es la punta del iceberg con el cannabis, y con los psicodélicos igual. O sea, en verdad las investigaciones son loquísimas, los documentales en Netflix, amigo, googleen, de verdad, o sea, de nuevo, ¿no? Esto no me lo saco yo del bolsillo, me gusta estar muy informado y bueno, y de nuevo, ahí buscan información confiable, hay que hacer una labor ahí de realmente poder separar qué es bullshit y qué es realmente información confiable, pero muy interesante eso que está pasando. ¿Qué opinas de ese tema? De Estados Unidos, por ahí Denver, si no me equivoco, ya decriminalizó el consumo de psilocibina, el consumo de los hongos mágicos. En Ámsterdam, ¿cuánta cultura de hongos mágicos no ha habido, ¿no? Durante muchos años? Y México, por favor, México tiene mucha cultura de hongos mágicos, ¿no? De la psilocibina. ¿Qué opinas al respecto? Sí, se ha ampliado bastante la investigación sobre los usos terapéuticos de estas sustancias, a pesar de que pues en el régimen internacional no se reconocen, ¿no? Los usos medicinales. Sí han habido muchas investigaciones que sugieren que se puede utilizar para tratar la depresión, el estrés postraumático, el uso de los hongos, el LSD, el MDMA también, y pues sí, ya ha habido algunos estados en Estados Unidos que han relajado sus legislaciones al respecto y que están permitiendo cantidades más altas de posesión para uso personal en la calle, sin consumir en el espacio público, pero que tú puedas portar las cantidades de tus honguitos o de la sustancia que consideras que es necesaria para ese momento, para a lo mejor tomarla en una terapia colectiva en la tarde, no sé, ¿no? Como una especie de ritual, como quieras llevar a cabo la ceremonia, pues porque de nuevo, esto tiene hasta, para ciertos grupos puede tener implicaciones religiosas, para otros grupos puede tener cero implicación religiosa, sino simplemente un tema de una terapia introspectiva. Exacto, ¿no? Y de nuevo, pues los religiosos tienen su derecho a desarrollar su propósito, los que los consumamos más por un tema más experimental y de conciencia, lo podemos hacer así, y habrá quienes lo busquen por temas médicos, de nuevo creo que todos tienen pues el derecho a hacerlo, ¿no? En verdad, muy muy interesante pues todo lo que está sucediendo, el potencial además de disminuir, o sea, de tratar adicciones, o sea, ¿no? O sea, qué irónico, ¿no? O sea, dentro del tema de el peligro de los psicodélicos y cuidado con el LSD y ¿sabes? Y cuidado con los hongos y que te vas a quedar loco y no sé, y ahora resulta que
los descubrimientos científicos, los avances científicos más recientes dicen que justamente te puede ayudar a combatir una adicción al cigarrillo, que es de las vainas más adictivas, incluido. O sea, brother, yo he probado también otras cosas y estoy enganchado en nada. Sí, ¿sabes? es que... No estoy enganchado en nada y el cigarro no lo puedo dejar. Y de nuevo, el cannabis, coño, hago mis breaks de tolerancia, o sea, lo manejo y tal. Ahorita, bueno, estoy consumiendo más de lo normal, estoy muy involucrado. Pero de nuevo, no es un tema de adicción como el cigarro, que en verdad es muy jodido. Entonces, que te digan que eso te puede ayudar mientras nos han dicho toda la vida, y a nuestros padres también, ¿no? No es que los padres también de uno son los culpables, porque ellos también crecieron en esa normalidad, ¿no? En eso ellos les enseñaron eso, ellos querían lo mejor para nosotros. Entonces no se trata de, papá, te equivocaste y señalar de que, pero a ver, la ciencia está ahí, los resultados están ahí, ¿no? Sí, sí hay que librarnos de estigmas justamente para seguir explorando todas esas rutas, ¿no? O sea, en el tema de los psicodélicos sí es muy evidente cómo se puede reflexionar respecto a nuestro entorno, respecto a lo que ingerimos, y eso puede tener implicaciones sí para evitar consumos problemáticos o evitar que nos ganchemos con ciertas sustancias como el alcohol o el tabaco, justamente porque nos permite ver mejor las implicaciones de nuestros actos, de nuestras consecuencias, reflexionar al respecto, ¿no? Exacto. Entonces, sí también pues brinda muchas oportunidades para la disminución de la violencia, incluso, ¿no? El funcionamiento familiar o social. Entonces, pues sí hay que ampliar claro. La información sobre los muchos usos que claro. se le pueden dar a estas plantas y sustancias, porque ahí pues en psicodélicos hay plantas, pero también hay sintéticos, ¿no? Como el LSD, etcétera. Exacto, el MDMA. Y yo nada más quería mencionar que un ejemplo que me gusta de Estados Unidos es Oregon, que ha descriminalizado varias sustancias, ¿no? O sea, ayahuasca, una serie de plantas y sustancias, y que en México sí sería muy congruente hacer una descriminalización efectiva de varias o de todas las sustancias, al menos las que están mencionadas en la Ley General de Salud, pero aquí sería más para el tema de evitar detenciones arbitrarias a personas usuarias, y sobre todo reorientar el financiamiento que existe en operativos de seguridad, en operativos de narcomenudeo, hacia la persecución de delitos de alto impacto, de violencia, de secuestros, homicidios, lo que realmente está afectando al país. Y que eso en Oregon pues sí ha tenido implicaciones, o sea, no solamente pues ya no se malgastan recursos deteniendo y encarcelando a personas, sino que pues ahora ya no se violentan derechos tampoco. Entonces pues es un ejemplo que tendríamos que tomar en México. El tema de los recursos, de nuevo, a ver, ¿cuántos recursos del Estado no se dirigen hacia el tema de prohibición de política de droga? O sea, cuántas cosas no simplemente se compra helicóptero, todo para un tema de perseguir supuestamente al consumidor, no supuestamente, perseguir al consumidor, pero supuestamente en algunos casos perseguir al narcotraficante, cuando además sabemos en muchos casos que igual hay por ahí sectores involucrados que además les conviene. O sea, me explico, hay mucha triquimaña ahí, hay mucho chanchullo, como se le dice en mi país. Entonces como que ya no nos pueden ver las caras de tontos, ¿no? O sea, ya esa mal llamada guerra contra las drogas ya no, a nadie engañan, ya demostró de nuevo traer más muerte, violencia, inseguridad, gente presa injustamente por temas de cannabis. Eso es otro tema interesante. La gente, cuando salga la ley ahorita, ¿qué va a pasar? Ya vamos para allá, para el tema de México. Interesantísimo también, volvemos a estudiar, que me voy guardando ideas aquí, George, para soltártela. Terapias terminales, o sea, terapias de psilocibina para pacientes de estado terminal, para mejorarles en su estado de depresión. He estado leyendo unos artículos que dicen que justamente, brother, que algo más humanitario que alegrarle los últimos días de vida a alguien que ya está en su lecho de muerte y que le quedan sus últimos minutos y que posiblemente, imagínate que no tiene en caso X, no tiene a su familia a su lado. ¿Cuánta depresión puede haber asociada a un tema de enfermedades terminales? O sea, el rate, en verdad, esto sí no lo he leído, me lo estoy inventando, pero estoy muy seguro que pacientes terminales, el índice de depresión en ellos debe ser muy alto. Por ende, tenemos a mucha gente muriéndose muy triste. Eso no es justo, eso no es, o sea, si podemos hacer algo, ¿no? Si hay algo que crece el piso, demostrado, no me lo inventé yo, le podemos dar una vaina aquí y, verga, le ayuda a reordenar de alguna manera el circuito cerebral, que le ayuda a aceptar un poco más la muerte e irse un poco más en paz. A mí esa vaina me parece mágico y me parece un mega absurdo que no seamos además rápidos en cambiar esas reformas, ¿no?
Qué bonita forma de encaminar el programa, porque sí, bueno, obviamente los psicodélicos, la psilocibina se puede utilizar para tratar, evitar la depresión, en general hacia las personas, evidentemente es más urgente hacia personas con alguna condición de salud, en situaciones de cáncer terminal o alguna otra situación, pues sí, de terminal de vida. Pero eso también nos lleva a un tema muy importante en el país, en México, que es la amapola, ¿no? Y cómo podemos también utilizar derivados de la amapola, el opio, la heroína, para hacer más accesibles los tratamientos para evitar el dolor, por ejemplo, en aquellas personas que están en esas situaciones, y que es dolor evitable, ¿no? Y que eso también tiene un impacto en nuestra emoción, incluso en qué tan... el estado anímico que tenemos o el cómo le hacemos frente a una enfermedad o a la vida en general. Entonces, pues para eso también tendríamos que hablar de la regulación del mercado de amapola en México para satisfacer las necesidades de pacientes que están requiriendo acceso a medicamentos esenciales para tratar el dolor en específico, y obviamente pues sí ver también las muchas otras oportunidades en psicodélicos y en las otras plantas para paliativos, pero también para mejorar el estado emocional, ¿no? Para encontrar otras expresiones que nos pueden ser útiles en nuestra vida para pasar ciertos momentos difíciles. Entonces, pues sí, muchas oportunidades ahí, y ojalá que pronto el país y el mundo entero vea los muchos beneficios de estas plantas y sustancias. Definitivamente. Ahora se me ocurre, no sé si habrás visto en algún caso, ya que estás involucrado con temas de política y a nivel internacional también, ¿has visto en algún caso, o te viene a la mente, en algún caso que se haya aprobado alguna medida express como causa humanitaria para garantizar acceso? O sea, porque por ejemplo, para garantizar acceso, para terminar, lo que me pasa mucho, no termino, después hago otra pregunta y voy armando el pasticho de preguntas. Para garantizar alguna medida humanitaria que avance una regulación o que garantice un permiso especial para ciertas personas que puedan beneficiarse y además sean como los primeros en la fila en cuanto a la urgencia, porque no, el cannabis ya no lo pueden esconder, está ahí, en el Congreso se habla, ya todo el mundo reconoce los beneficios. Hay algunos partidos, algunas cosas que tienen ciertas posiciones, como no me acuerdo la persona en el Congreso que dijo acá, de que te comes un brownie de marihuana y te quedas en el viaje por 4 días, eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Sí. Exacto, entonces... Lo que digo es, a pesar de que existen todavía esos casos que claramente es por otros intereses, o hacerse las vistas gordas, o que tienen una convicción tan fuerte con alguna creencia religiosa, filosófica, que no los deja de repente abrirse un poco más a eso. Pero el hecho es que la ciencia, nadie puede ir contra la ciencia, o sea, es como que ahí está en los publicados en PubMed, en los artículos más reconocidos, en las revistas más reconocidas, o sea, ya ahora en National Geographic, ya en GQ, o sea, ya no es nada más, ¿sabes? Ya ahora sale en todas las revistas los beneficios de todo esto. ¿Has visto en algún caso, será posible, habrá alguna herramienta en México que garantice a los pacientes, a las mamás de los pacientes, ya una vía, además considerando que, y ya ahorita vamos a entrar en México, considerando el ámbito en el que estamos, ya vamos a hablar del ámbito. ¿Ves? Eso sucedió, me lo estoy inventando. Pero una vía para... Como para garantizar un acceso más express, porque a mí me parece que la burocracia no puede ser... ¿Cannabis? Claro, por ejemplo, en el cannabis, tipo Grace, que bueno, es más o menos eso, ¿no? El amparo que obtuvo. Pero de nuevo, es como Grace, digo, es la hija de Raúl Elizalde, una paciente de un tipo de esquizofrenia, no sé cuál es la condición en este Síndrome momento. Lennox-Gastaut. Exacto. Que es epilepsia. Es una epilepsia refractaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, de nuevo, ella fue una de las primeras de su familia, fue uno de los primeros amparados en México para poder cultivar y para poder inclusive importar el CBD para tratar a su hija. Digamos que eso puede ser considerado como algo de lo que estoy diciendo, una vía express, ¿no? Está prohibido en el marco legal, pero se puede ser una vía express. Pero a ver, se lo dieron a ella y somos cuántos millones de personas en México y cuántos enfermos que se pueden beneficiar de esto mañana sembrando una planta de cannabis en su casa y haciendo unos preparados con sus estándares de sanidad elevados. No es que hacer una medicina en el garage ahí, no, evidentemente hay que hacerlo bastante bien, sobre todo si se trata de un tema medicinal y de la salud de un paciente. Pero no estamos mintiendo acá.
siembra una planta, se hace un extracto en aceite de oliva, se le dan unas goticas bajo la lengua y le calma los efectos a alguien que tiene ataques epilépticos de a decenas diarias y pasan a tener 1 o 0 al día. Pues mira, yo lo que recomendaría es que si alguien quiere consumir cannabis por explorar, por curiosear, por tratar algún padecimiento, por explorar alguna ruta médica, que lo hagan, ¿no? O sea, y sí busquen cómo obtener la planta independientemente de si es legal o ilegal, porque sí hay todo un mundo por descubrir detrás de la cannabis, y que sí es como muy importante también visibilizar eso y también visibilizar los riesgos, ¿no? O sea, evidentemente pues conocer cuáles pueden ser las consecuencias de consumir o cultivar cannabis en nuestras casas en el contexto de criminalización en el que vivimos, pero para eso pues también existen medidas de reducción de riesgos y reducción de daños que justamente nos permiten cuidarnos mejor, cuidar mejor el espacio en el que vamos a cultivar, para evitar que haya plagas, para evitar situaciones o asegurar temas de calidad, pero también existen recomendaciones para evitar que nos tuerza la policía, ¿no? O que nos detengan en la calle. Trata de salir con menos de 5 gramos. Si vas a tener plantas en tu casa, intenta hacerlo en un lugar indoor, cerrado, ¿no? O evita hacerlo cerca de ventanas, por ejemplo. Sí, como pues sí intentar explorar este mundo, porque eso es lo que están tratando de evitar los grupos prohibicionistas, ¿no? Claro. Evitar que las personas conozcan los beneficios del uso de plantas como la cannabis. Entonces pues sí, anímense a explorar, a buscar, y por supuesto pues una vía legal podría ser el tema del amparo, claro. Ahora ya no va a ser necesario un amparo, sino únicamente acudir a COFEPRIS por un permiso, una licencia, pero eso pues va a ser hasta que veamos los lineamientos y la reglamentación por parte de la Secretaría de Salud. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? O sea, pues sí, seguimos viendo las historias de madres que están cultivando en la clandestinidad porque el reglamento de cannabis medicinal no contempla autocultivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí ni modo, hay que seguir intentando abarcar o acceder a lo que necesitamos para satisfacer nuestros elementos más básicos, pero siempre cuidándonos, haciendo uso de las redes colectivas también, informándonos mucho sobre el proceso, sobre el ambiente, sobre las consecuencias de nuestros actos, y tomar también acción para disminuir o evitar esos riesgos asociados al consumo, o a la posesión o al cultivo. Entonces, pues ojalá que ahora los lineamientos de la Secretaría de Salud sí brinden una vía legal, al menos al autocultivo, que es también una buena forma de comenzar a abrir espacios de diálogo, abrir espacios en los que se puede obtener más información sobre la cannabis, sobre cómo puedo tener mis plantitas chidas, ¿no? Sobre cómo puedo también consumir de manera más responsable. Pues ojalá que se dan a la tarea ahora con esta decisión de la Suprema Corte. Claro. Claro. Muy interesante todo. Te agradezco de nuevo por la normalidad y naturalidad con la que hablas de estos temas, porque te digo algo. Yo tengo un podcast, hablo de cannabis a cada rato, hablo de sustancias, trato dilemas, pero por ejemplo, o sea, y aquí una pregunta antes de pasar al tema de México, porque, a ver, con Educana nos protegemos mucho también con un tema de nuevo, no hay un marco legal, estamos lidiando con temas delicados. Estamos en Latinoamérica, o sea, si nos metemos en un problema, tipo alguien se nos mete aquí de que, no sé, alguien que esté en contra de que esto suceda, algún grupo, como que bueno, y también, y esto además se pasa al tema del compromiso con el movimiento, porque aquí al final estamos tomando ciertos riesgos nosotros por hablar así, ¿no? Pero por ejemplo, hasta en Educana nosotros tenemos un disclaimer de que en Educana, donde te enseñamos cómo cultivar, básicamente eso está forrado de que no estamos incitando a cometer ningún tipo de delito, y que queda un poco del lado del que consume el contenido tomar esa decisión. Entonces hay una delgada línea de decir, no te estoy diciendo que cometas un delito, pero te estoy enseñando a cometerlo si, ¿sabes? Entonces hay algo interesante. Más bien lo que te quiero decir es que admiro mucho la naturalidad, porque en la medida en que nos alineamos más con ese mensaje, con la normalización de la conversación, que cada quien pueda hablar más con sus familias acerca de su consumo y por qué consumen y por qué prefieren X y por qué
en contra de Y? ¿Por qué prefieren hongos y no alcohólicos? ¿Por qué prefieren cigarro y no cannabis? Porque, o sea, puede ir para todos los lados, ¿no? Y creo que esa conversación es admirable y te la quiero reconocer aquí. Bueno, más personas como Jorge, más personas como él aquí en el podcast y más personas como George en el mundo, por favor. Entonces, Jorge, mira, tenemos que hablar también de México. Han pasado muchas cosas, ha pasado de todo. A ver, un pequeño resumen. Que es larga la situación, pero tú sabes que yo estaba ahí al tanto, además gracias a ustedes, porque ustedes hacen mucho contenido. Cuando digo ustedes, Instituto RIA, Regulación por la Paz, Mariana Sevilla, Jorge Herrera Valderrábano, Sara Snap, José Manuel de AMEM, Reverdecer Colectivo, bueno, mucha gente involucrada generando mucho contenido y por supuesto mucho más al tanto, porque para mí también ha sido aprender un poco de política mexicana para estar ahí como tan, entonces me veo todos los contenidos, entonces bueno, me entero de todo lo que sucede. Pero a ver, tenemos desde 2017 aprobaron el consumo de cannabis, o sea, aprobaron el consumo de CBD, pero se declararon también que habían ciertos artículos de la Ley General de Salud que estaban que atentaban que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. Se le pasó la pelota al Congreso en el sentido de, mira, atenta contra el libre desarrollo de personalidad, hay que hacer algo, o hay que cambiarlo, o hay que sacar una ley que regule el mercado y cambie todo eso. Y a COFEPRIS, al ente de salud, también tienes que sacar ciertos lineamientos para garantizar el acceso, ya ese es por el lado medicinal, ¿no? Es una tramoya de cosas que han estado sucediendo, pero luego el hecho es que el Senado pidió prórrogas porque no sacó el tema a tiempo con el deadline que tenía, 3 prórrogas, no sacó y eso que se había aprobado, digamos, la ley, se había aprobado en Cámara Baja, los diputados alcanzó, parecía que además en todo iba con mayoría, ya estaba para votarse en Cámara Alta, firma del Ejecutivo y publicación en diario faltaba, estábamos casi seguros que iba a suceder, no sucedió, hasta ahí llegamos, esto fue este año y como que se nos fueron un poquito los ánimos abajo, yo dije, coño, ¿cuántos años más? ¿Qué va a pasar en México? ¿Se perdió todo el avance de años y tal? ¿O no? Entonces pasó ahora a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, porque, bueno, eso es lo que tocaba, digamos, en las cosas que, digamos, es como si el Senado, que no sé si es el término adecuado, entrara como en desacato porque no terminó de regular y tenían una obligación de la Suprema Corte. Entonces se le devuelve el caso a la Suprema Corte y la Suprema saca un elemento que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que además investigué que es la segunda vez en la historia de México que se usa, nunca jamás se había usado, porque no se habían dado esas condiciones y básicamente se reúnen los 11 ministros, si no me equivoco, y hacen una votación con el tema de, mira, se le dijo al Congreso que había que cambiar estos artículos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, no lo hicieron, tenemos que resolver este problema nosotros. Básicamente así fue, o sea, como que entre líneas funciona y hacen una votación y se necesitaba obtener al menos 8 votos a favor de aprobar esa declaratoria y se obtuvieron los 8 votos a favor. Yo en verdad no me lo esperaba en absoluto. Y ya yo lo he explicado algunas veces, pero quiero escuchar qué significa eso, por favor. ¿Qué significa que se aprobó? Se acabó la prohibición, puede volver a ser prohibido en el futuro. ¿Qué significa? Ya se acabó, pero ya, porque no tenemos mercado, no tenemos ley. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se despenalizó? ¿Se desprohibió? ¿Se legalizó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo lo ves tú? Pues lo que es evidente, y con este gran resumen que acabas de hacer, es que estamos viviendo un momento muy único y auténtico en el país, que sí tenemos que tomar el tiempo para reflexionar y analizar, pero sobre todo disfrutar mucho, ¿no? O sea... Y celebrar. Ah, totalmente, total, sí, esto de la Corte, Quédense claro para el que Patreon, es... quédense para el Patreon que vamos a celebrar. Sí, ahorita. Claro. Pues sí hay que festejar esto de la Corte porque evidentemente afianza el tema de nuestros derechos, ¿no? O sea, el reconocimiento al derecho al libre desarrollo de la personalidad mediante el acceso a la cannabis, que en este caso la decisión de la Corte únicamente tiene implicaciones en el autocultivo, ¿no? En cómo sí, el Estado no debería de obstaculizar el ejercicio de ese derecho. Uh-huh. Entonces, pues sí hay que celebrarlo y hay que visibilizarlo como tal, pero evidentemente pues es un pequeñito escalón de una gran escalera que nos hace falta avanzar hacia allá, entonces... Pero pues, que se han subido bastantes escalones. Pues sí, totalmente,
pero sí es necesario como ya pasar hacia una regulación integral. O sea, lo que este tema ha hecho es sacado a relucir la talla del este sistema político, de los legisladores, de cómo pues prefieren patear la pelotita y retrasar los temas en vez de pues hacer frente a las situaciones y justamente pues avanzar y presionar a las instancias necesarias para garantizar los derechos, que eso es lo que tenía encomendado el Congreso, ¿no? Exacto. Legislar para garantizar nuestros derechos. Entonces, pues ahora la Corte se les adelantó. Qué bueno que esta decisión fue a favor nuestra. Sí. Nos sirve mucho para seguir empujando y seguir presionando. Y ahora vamos hacia dos vías, ¿no? Okay. O sea, por un lado, en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, sí va a tener que emitir los reglamentos y ahí vamos a estar todos los días presionando, intentando conseguir reuniones, sí para asegurar también que estos lineamientos no violenten derechos, como ya habíamos visto que querían meter algunas cosas en la ley, que era también mucho del pleito, de la discusión de sociedad civil, que no se debería de poner una licencia, un permiso, ahora pues la situación nos orilló hacia eso, pero ahora no debería de ser con un límite de plantas, por ejemplo, o estableciendo requisitos inalcanzables en el tema de dónde se puede cultivar, ¿no? O sea, antes en algunas de las propuestas en el Congreso se decía que tenía que haber bardas gigantes para que los vecinos no vieran y no pasara el humo de segunda mano. O sea, evidentemente eso es, pues, no considerar ni las necesidades ni tampoco garantizar los derechos de todas las personas, sino solamente de aquellas que puedan cumplir con aquellos requisitos. Entonces, pues vamos a tener que seguir poniendo el dedo ahí, diciendo, pues ustedes tienen que sí sacar la normatividad, pero sobre todo basado en los intereses y en las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Con esto también, pues, hay una gran oportunidad de que CONADIC brinda información sobre cómo cultivar, sobre cómo consumir responsablemente. Ahora también se puede establecer toda una política, una estrategia de prevención de adicciones, pero ya basándonos en necesidades de usuarios de cannabis específicamente, ¿no? Y cómo obviamente tenemos que librarnos de esta comunicación estigmatizante, pero sobre todo dar herramientas para que podamos hacer un consumo más seguro, más responsable, en el que cuidemos nuestra salud. Y ojalá pues la Secretaría de Salud lo ve como tal. Eso es en el lado del Poder Ejecutivo y ahí vamos a estar con todo después de esta decisión, pero evidentemente en el Congreso pues ellos siguen con su responsabilidad de regular y de legislar sobre este tema, porque sí hay algunos vacíos que deja esta decisión, como el tema por ejemplo de las semillas, ¿no? En el comunicado de la Suprema Corte se establece que COFEPRIS o la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos o los requisitos sobre los cuales se podrá adquirir la semilla, pero dice que esto no podrá ser ni comercializando ni importando. Hay algunas otras opiniones dentro de RIA que dicen que tal vez el comunicado hace una diferencia entre sustancia y semillas y que tal vez no se puede importar ni comercializar la sustancia como tal, la cannabis, como planta o como derivados, pero sí la semilla, ¿no? De para que la semilla no entra dentro de la categoría sustancia. Exacto, entonces existe todavía esa lectura que habrá que ver cómo queda en los lineamientos, en la publicación del Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Salud, pero pues sí, estas son algunas de las cuestiones que deberá de resolver el Congreso ya con una regulación integral que reconoce las cosechas y la producción para uso personal, pero con fines lucrativos, porque la decisión de la Corte es para nuestro uso personal, exacto, nuestras casas sin fines de lucro. Entonces pues sí, también hay que ver cómo aprovechamos esta oportunidad del reconocimiento de nuestros derechos para brindar mejores condiciones laborales, económicas a comunidades campesinas, cómo también vamos a evitar la creación de monopolios que acaparen el mercado, y ahí tendremos que pensar en mecanismos, por ejemplo, en quién puede realmente obtener ciertas licencias para la producción, para la distribución, para la comercialización, y pues para eso sí vamos a necesitar una ley que reconozca nuestros derechos, que reconozca los actores que pueden participar en el mercado, que delimite también las políticas de salud que deberán de ser congruentes, ¿no?, con esta legislación. Y pues ahí vamos a estar todavía presionando al Poder Legislativo. Entonces, pues sí, es un gran momento, pero nos da
mucha más oportunidad para visibilizar, presionar y seguir con esta agenda ahora en diferentes, o en dos poderes. En Claro, dos vías. claro. No, mis respetos, en verdad, qué interesante. O sea, yo nunca pensé que yo iba a terminar interesándome en temas de política realmente hasta que me dijeron que era política de drogas. No, en verdad, muy interesante todo lo que está sucediendo y la capacidad de acoplarse a las distintas circunstancias que se van presentando. Y yo también, mira, yo recuerdo cuando estuvimos en Instituto RIA, bueno, la mayoría evidentemente de los alumnos eran mexicanos, y yo recuerdo que yo llegaba con una actitud muy emocionada de se va a legalizar en México, pronto vamos a tener industria, que no sé qué, que está pasando esto y lo otro. Por allá, 2016, 2017, estábamos más o menos cuando hicimos la primera generación, que fue 2018. Y yo recuerdo que cada vez que había un pequeño avance o se abría una posibilidad, muchos de los alumnos que estaban conmigo en el salón tenían una actitud bastante pesimista al respecto, ¿no? Y si bien yo entiendo que Latinoamérica se conoce por eso, por la burocracia y de repente los procedimientos tropezados y temas de corrupción, interés, etcétera, lo que hacen que se haga muy lento todo, yo en México sí he podido ver cómo las cosas avanzan. Y por eso digo también de que me uno contigo a que sí lo celebro, porque se acaba la prohibición, sin embargo en los procesos, que eso también lo entiendo del lado de los pacientes, del lado de los usuarios, es como, ok, entonces ya se puede fumar, no, todavía tienes que ir a pedir el permiso de consumir, entonces estamos igualitos, entonces no ha cambiado nada. Lo entiendo, porque digo, bueno, evidentemente no ha cambiado nada, todavía es una burocracia y es excluyente, porque mientras algunos tienen amparos, de repente personas que lo necesitan más, pero no tienen los recursos para contratar a un abogado y meter su recurso y estar pendiente, o no tienen ni el tiempo o lo que sea, no lo tienen. Entonces es excluyente, o sea, necesitamos algo que de verdad los ampare sobre todo a ellos, ¿no? Pero de nuevo vuelvo, sí es un avance, y sí lo celebro, y sí digo, es historia, es épico, o sea, es como inminente ahora. Entonces, eso me interesa, ¿no? Yo en verdad, bueno, de nuevo, yo vengo de Venezuela, la situación política de allá es bien complicada, no está ni en el panorama no lo veo ni en una década planteándose nada que tenga que ver con cannabis sucediendo, que además le veo un potencial enorme porque en las condiciones en las que está económico, cultural, social, etcétera, una regulación de cannabis integral y que contemple impacto positivo, etcétera, puede ayudar muchísimo a rebotar, o sea, a salir de un poco de ese foso, aprovechando los beneficios económicos que pueda traer con la recaudación de impuestos, y ojalá fueran dirigidos bien esos impuestos recaudados, ¿no? Entonces, aún así yo lo veo en un lugar donde no, allá sí no va a pasar nada. Entonces, como, mira, aquí sí está pasando, o sea, lento, tropezado, como diría mi amigo Lowe, las cosas de Palacio van despacio, y cada vez que me lo dice me encabrono. Dije, no, ya no pueden ir despacio, tienen que ir más rápido, estoy de acuerdo, tienen que ir más rápido, pero celebro que se acabó la prohibición, y además es mucho en parte, de verdad, el trabajo que han realizado, que has realizado tú, que has realizado las organizaciones con las que están involucrados, así que mis respetos. Gracias. Ahora, mira, a ver, ¿cómo vamos? Que quiero sacar el máximo provecho aquí del episodio. Ya pronto se nos acaba el episodio público con Jorge Herrera, señores, fundador de Instituto RIA, un carajo arrechísimo. Si no jodan. Escuchen, denle rewind, escuchen todo otra vez porque ha soltado pura prenda mega valiosa, señores. Hay que traer a más personas como Jorge para acá. Quiero preguntarte, George, quiero hablarte también de arte. Me dijiste que tienes un proyecto interesante con arte, pero una pregunta que se vuelve ya recurrente en el podcast. Quiero que me cuentes un poquito el propósito de tu consumo de cannabis. ¿Tienes uno solo? ¿Tienes varios? ¿No tienes propósito? Solo, me imagino, ni le prestas atención a eso. En mi caso, a veces la uso inclusive para trabajar, a veces para dormir, a veces para relajarme. Entre otros propósitos que de repente voy, pero sí tengo muy consciente de que cuando consumo trato de utilizarlo para, como que, ok, voy a hacer esto, de repente el cannabis me ayuda un poquito, ok, entonces necesito solo 2 caladas, eso es lo que me funciona para poder redactar. ¿Quiero dormir? No, necesito algo, de repente fumo un pipazo, un extracto, no sé. Entonces, diferentes propósitos, diferentes dosificaciones, entenderse a sí mismo, no todos somos iguales, no todos reaccionamos igual a la sustancia. ¿Cómo lo ves tú? Uy, pues a mí lo que me encanta de la marihuana es que me ha hecho conocer a personas
maravillosas, ¿no? O sea, sí creo que es una forma de hacer comunidad, o sea, desde el cómo se hace un porrito, ¿no? Pues menos individualizado que un cigarro de tabaco, ¿no? O sea, a lo mejor pues alguien saca la sábana, alguien está haciendo el filtrito, ¿no? Alguien Una ceremonia ahí. Sí, también tiene toda esta función de representación sociales. Completamente. Entonces, pues eso está muy chido, me ha gustado mucho el mundo que me ha enseñado las drogas, a diferencia de lo que me pintaron los medios de comunicación. Entonces, pues sí, visibilizar eso. Y quería hablar un poco sobre los diferentes usos que se le puede dar a la cannabis como una persona, pues, pacheca y ya, ¿no? O sea, no con alguien que tiene una condición de salud o que lo utiliza con fines espirituales necesariamente, aunque sí con fines, pues, para conocerme mejor, ¿no? Como para sentirme emocionalmente mejor. Entonces, pues también es como reconocer que se necesita una gran variedad de productos mediante la cual se puede también conocer de diferentes maneras la planta, ¿no? O sea, y sabemos que no es lo mismo pues echarte tu porrito que vaporizar o que un comestible, ¿no? Y que son diferentes aproximaciones, diferentes formas en las que vas conociendo tu cuerpo, conociendo tu identidad, conociendo tu relación con la planta, y que justamente pues eso es algo que no se atiende con la decisión de la corte de autocultivar, ¿no? O sea, no cumple con las necesidades de todas las personas usuarias que sí requieren pues una gran variedad de productos resultantes de un mercado regulado, ¿no? Claro. O sea, habrá personas que no puedan combustionar cannabis por problemas en el pulmón o por situaciones a lo mejor hasta de COVID, ¿no? De secuelas, y que pues un comestible, un vaporizador pues pueda ser una opción más saludable y que evidentemente pues se tiene que considerar en las leyes y en la política y en el escenario que tengamos respecto a la cannabis. Ok, me encantó en verdad el tema que dijeras de que el propósito va más por un tema social, en verdad, porque bueno, de nuevo te comenté como cosas que van alineadas más como con mi foco para ejecutar ciertas acciones, ¿no? Optimización de mis procesos para mejorar mis resultados. Entonces uso la sustancia a mi favor en esas situaciones, pero y cuando lo mencionas, o sea, a ver... Una platiquita está chida, claro, ¿no? Como con un porro. No, sí. Y lo que dices en verdad, o sea, yo de las relaciones interpersonales más importantes que he generado son con Pacheco, son con marihuaneros. Hasta el sol de hoy mis mejores amigos son marihuaneros. Y no solo que son marihuaneros, sino que son de las personas más empáticas, respetuosas, trabajadores, o sea, en verdad. Y es que de dónde entonces carajo salió ese estigma de que no somos trabajadores, porque en verdad no joda, gente creativa, en verdad. Entonces lo rescato y también me encanta ese pedo. Cada vez que conozco un Pacheco muy jodido, que sea un carajo mala onda, o sea, sí los hay por ahí algunos, como en todo. Pero es mucho más difícil. Sí, somos más chidos. Somos mucho más chidos. Seguro, entonces, de cajón. Somos más chidos. Somos lo mejor. Exactamente. Entonces, mira, muy cool. Me encanta que me hayas comentado ese tema del propósito de tu consumo. Me dijiste, Jorge, tienes también, bueno, de nuevo, el podcast, Cannabis, emprendimiento. Ya hablamos un poquito de emprendimiento, todas esas cosas, Instituto RIA, Dilo, escuelas incluyentes. No nos dio chance de hablar de eso, pero no importa, porque nos interesaban otros temitas. Ahí está involucrado el tema del emprendimiento. Todo lo que tú haces también es emprendimiento, porque tú no estás empleado en ningún lado, estás ahí creando nuevos proyectos. Además, bueno, viendo cómo haces todo eso rentable, ¿no? Eso es más, te quiero preguntar algo ahí y nos quedan unos 7 minuticos para que también me cuentes el proyecto de arte que tienes. ¿Cómo haces esto rentable? ¿Es esto rentable o no es rentable? ¿Es pura pasión y tú generas, y si no te incomoda que te haga esa pregunta, porque como el tema aquí es emprendimiento, yo digo mucho también, puedes hacer lo que más amas y hacer vida de eso, impactar positivamente a la gente, círculo perfecto. Entonces, el activismo en política de drogas, ¿es rentable para Jorge Herrera o te financias a través de otros proyectos? Ay, ojalá fuera rentable, porque sí se necesita también como darle esta perspectiva de pues emprendimiento social, ¿no? O cómo se puede, pues sí crear un modelo de negocios en el que al mismo tiempo de que pues se crea dinero,
se puede tener una base más sólida para crear un cambio social. Entonces, pues es un poco lo que hacemos en RIA, hacemos investigación e incidencia en el tema, hacemos publicaciones, informes. En 2019 estuvimos implementando un proyecto con financiamiento de la Embajada Suiza para hacer unas visitas a comunidades, justamente viendo la intersección entre políticas de drogas y construcción de paz y los impactos de las violencias en otros estados o en lugares que no sean la Ciudad de México. Entonces, pues sí, viendo de qué forma podemos financiar proyectos específicos. También tenemos el tema del curso, que obviamente pues es una forma de sí tener una red, ¿no?, sobre la cual podemos hacer uso en caso de requerir eventos o en caso de referenciar hacia empresas canábicas, por ejemplo. Pero pues ese es el modelo que hemos encontrado, ¿no? Como dar educación y con eso seguir financiando muchos otros proyectos que no tienen recursos, ¿no? Como es el tema de la incidencia, como es el de estar participando en foros del Congreso, de la Comisión de Estupefacientes en la ONU. De repente sí te crean carrera, reconocimiento, marca personal, que tú involucrado en política de drogas, evidentemente eso sí es un valor que se va obteniendo en el camino. Entonces si obtienes un valor de repente no monetario, no lo hace rentable, pero sí hay un valor asociado ahí. Pero a ver, lo que me está diciendo un poco entonces es que diversifican al máximo. Sí. Y probablemente se metan también en la industria del cannabis. ¿Hay algún interés ahí, Jorge, de meterse en la industria del cannabis en el futuro? Encontrar distintas actividades. Exacto. Pues yo no tengo como tal interés en adentrarme en la industria, pero porque hacemos mucha incidencia justamente. Entonces sí hemos intentado pues que el nombre o el espacio desde el cual hemos estado haciendo propuestas pues no tengan plasmada la imagen o la perspectiva de intereses industriales o intereses incluso de otros gobiernos, ¿no? Entonces sí como mantenernos muy en la línea sobre eso. Pero lo que quería mencionar de emprendimiento es que al igual que como hace rato dijimos que pues si alguien quiere explorar la planta de cannabis que lo debería de hacer y conocer los riesgos y utilizar herramientas para reducir esos riesgos, pues también en el tema del emprendimiento es lo que recomendamos y eso es un poco lo que estuvimos viendo en el curso, ¿no? De cómo pues si ya tienes una idea y quieres aportar a este movimiento y quieres hacer algo en el mundo para cambiar la forma en la que vemos la cannabis, pues hazlo, adéntrate y obviamente sí también puedes hacer uso de algunos amparos o a lo mejor de limitarte a la reglamentación que existe de cannabis medicinal, ¿no? Para pues sí encontrar algún marco un tanto dentro de la legalidad que pueda ayudarte para respaldarte en caso de cualquier situación debido al ambiente de criminalización que vivimos, ¿no? Pero sí adentrarse y sí, pues sí, entrarle sin miedo y justamente pues haciendo uso de las redes que existen, ¿no? De información sobre el tema o de las herramientas que podemos dar en RIA o en otros espacios. Entonces, pues sí. Qué bueno, en verdad. Instituto RIA, fábrica de emprendimientos canábicos. Yo vengo de ahí, señores, confesado, lo admito, lo reconozco siempre. Si quieren involucrarse con la industria canábica y además integrarse en movimientos, generar contactos y muy buenas amistades, vayan al curso. Nos viene uno nuevo por ahí. Y ahí antes de pasar a arte, nos queda poquitico tiempo, me van a hacer unas señas por aquí ya pronto. ¿Cómo apoyamos a RIA? ¿Cuándo es el próximo curso? Y ya de una vez me brincas y me cuentas el proyecto artístico que tiene, porque tiene que ver también con política prohibitiva, si no me equivoco. Correcto. Pero con arte involucrado. Así es. Ok, Instituto RIA, ¿cómo los pueden apoyar? Y próximo curso que venga de la industria emergente del cannabis. Sí, pues del curso de la industria emergente de cannabis, que es un curso que dura 40 horas para conocer todo lo relacionado con la planta, desde la botánica, técnicas de cultivo, oportunidades en la industria. También es una forma de unirse a una red de emprendedores y personas que están involucradas en el tema. También es una forma de mostrar o aumentar el alcance que puede tener tu mercado, por supuesto, y pues ahí vamos acompañando los proyectos de la manita para que puedan cumplir con algunos requisitos o algunas situaciones legales, pero también para que tienen toda esta perspectiva de justicia social, ¿no? Y de cómo podemos desde la industria aportar para que esto sea un movimiento incluyente, para que podamos también mostrar diferentes formas de comunicar, ¿no? La narrativa respecto a las drogas, también de cómo podemos incluir a poblaciones o comunidades que han sido impactadas por la política prohibicionista ahora en este mercado, en esta industria. Entonces, pues sí, ahí podemos estar
Vamos a tener muchas más actividades al respecto, vamos a sacar otro curso más adelante, entonces pues... ¿Cuándo es el siguiente? Es que el siguiente ya cerraron las inscripciones. Acaba de cerrar. Sí. Vi que también tenían una opción de donaciones. Correcto, tenemos una plataforma de Donarría en donde pueden hacer una donación única o mensual y ahí pues se unen a nuestra comunidad, están consideradas en nuestra base de datos para los boletines, Viene una para reunión regalos. de exalumni de todas las generaciones, eso va a estar buenísimo. O sea, en verdad se genera una comunidad muy, muy cool. Generamos además nuestra base o canales de comunicación cuando se empiezan a salir las noticias y nos preguntamos, y hay abogados, hay personas que están involucradas con el cultivo, hay personas que ya están inclusive trabajando en empresas de cannabis en Estados Unidos que estuvieron con nosotros ahí en por lo menos la primera generación. Ha estado cultivadores de la sierra, he conocido ahí. O sea, en verdad, magnífico el trabajo que hacen, en verdad, mis respetos a ti, a Mariana, a Sara y a todos los involucrados. Sé que además cuentan con el apoyo de Raúl Elizalde. Bueno, un montón de gente que está ahí involucrada, con Brenda Hernández de Chicks vs. Estima, que me encanta su trabajo. Polita. Con Polita, Pepper de Canativa. Bueno, un gentío muy, muy admirado, ya saben, vayan ahí, institutoria.org, Regulación por la Paz también, bueno, no lo fundó Jorge, pero está involucrado también, es una coalición de más gente y más empresas que están alineadas un poco en esas cosas que conversamos. Vayan y apoyen los que están haciendo un trabajo increíble. George, nos quedan menos de 5 minutos para que me cuentes qué buenísimo. Es Apoye No Castigue. Seguro. ¿Qué es Apoye No Castigue? Bueno, y nada más de puntualizar el de Regulación por la Paz, pues sí, también tenemos ahí actividades que sí, en las que sí pueden participar, de que tuiteale a tu diputado, a tu senador, envíale un correo, entonces también para que chequen esa página, regulacionporlapaz.com, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil o personas que están impulsando este tema, una transformación integral en las políticas de drogas, y así como formamos parte de otros espacios, ¿no? Regulación por la Paz, algunas redes internacionales. También tenemos este proyecto que se llama el Festival Apoye No Castigue, que es una iniciativa entre Reverdecer Colectivo y RIA, en el marco de una campaña global que es cada 26 de junio, que es cuando la ONU celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de las Drogas. Entonces, pues ese es el día que nosotros hemos renombrado como el Día de Apoye No Castigue, justamente para visibilizar que existen otras formas en las que podemos abordar el tema de drogas con políticas menos represivas y más basadas en los derechos humanos, en el bienestar comunitario. Y bueno, pues es una campaña en la que diferentes países organizan actividades para visibilizar estos temas, y en México lo hemos centrado mucho hacia el tema de juventudes. Okay. Y la falta de espacios que existen en el país para pues intercambiar ideas, experiencias sobre el uso de drogas, sobre cómo podemos cuidarnos mejor al utilizarlas. Todo esto es algo que pues el Estado por supuesto que no está haciendo, claro, y no existen muchos grupos sociales con iniciativas como esta. Entonces pues es un proyecto en el que nos dimos a la tarea de sí hablar de reducción de riesgos, de gestión de placeres, ¿no? De cuáles pueden ser las herramientas para hacer mejor uso de nuestra sexualidad en el uso de drogas. Interesante. Y pues ahí son conferencias, talleres, hemos hecho esta actividad durante los últimos 4 años. Okay. Y este año cada vez le tratamos de dar un enfoque más cultural, no necesariamente artístico, pero sí en el que se utilicen herramientas de la cultura para visibilizar las problemáticas respecto a la política de drogas, pero para también acercar información y herramientas a personas jóvenes. Entonces, este miércoles estuvimos en la Ermita Zaragoza, en el Oriente, en Iztapalapa, okay, y ahí estuvimos pues haciendo una activación con música, hubo artistas, pero también hubo personas que estuvieron pintando un mural colectivo, y también les puedo poner ahí algunas fotos en mi Twitter, y que justamente pues es otras formas de expresarnos, otras formas de hablar y de dialogar respecto a las problemáticas que existen alrededor de las drogas, y de cómo podemos, o de
el significado que le damos a nuestros consumos, ¿no? Y los usos que les damos a estas plantas y sustancias. Entonces, pues quedaron bien chidas las participaciones, y ahí pues estuvimos realizando varias actividades, dando kits de reducción de riesgos, pusimos un tendedero. Entonces pues ahí también invitarles a las redes sociales del Festival Apoye No Castigue. Ojalá que nos puedas acompañar en próximas actividades y conversatorios que tengamos ahí. Entonces pues sí, también quería aprovechar un poquito. Claro que sí. Cuenten conmigo 100%. Y a mí me encanta involucrarme en todas las actividades. A mí se me quitó el miedo de hablar, y eso además les digo a los que vean esto que superen esos miedos, porque en verdad yo estuve procrastinando este espacio, este podcast, este rollo como más de un año, en verdad. Así que quería hacerlo, pero las inseguridades y ese tema, ¿no? De qué van a pensar de mí hablando de esto y lo otro. Entonces, en verdad, amigos, bueno, aprovechen todos los consejos, esta naturalidad y esta normalidad de Jorge en hablar de todos estos temas. Creo que son causas en verdad bastante nobles, con un tema de impacto positivo, justicia social aquí clavado entre ceja y ceja, que es demasiado admirable, usando tecnologías, escalando proyectos a niveles internacionales. Señores, no hay excusa para no vincularse con una causa que sea de tu interés. Además, desarrollar proyectos, de nuevo, como siempre digo, que puedan permitirte vivir a ti de lo que más te gusta mientras mejoras la calidad de vida de las personas. Eso no es un buen propósito para vivir y para trabajar. Yo creo que está bastante chido. Además, involucrando arte con el Festival Apoye No Castigue. Cuenta conmigo, Jorge, para sumarnos en eso. Gracias por todo, amigos. Este es el final. Tienes, mira, pero ahora sí 30 segundos, tus redes sociales y un pequeño consejo a los que nos ven, una reflexión, ya la última participación del episodio público, porque nos quedamos 15 minuticos más en patreon.com/iguanamar-podcast para una pequeña sesión ahí ya más relajada, hablar de lo que se nos ocurre, pero con unos humitos o algo. ¿Qué opinas? Muy chido, oye, pues seguro se estuvo incubando este programa porque quedó muy bonito el bebé. Me encantó, muchas felicidades, muchas gracias a quienes nos han estado viendo también. Yo me llamo Jorge H. Valderrábano en Instagram, JH Valderrábano en mi Twitter, y pues ahí estamos para cualquier cosa, buenos humos. Recomiendo usar un filtrito de vidrio en tu porrito para que no te quemes con la bacha. Entonces pues ahí si sacan uno me invitan. Perfecto, ya saben, amigos, Jorge es muy accesible, además de cool, inteligente y emprendedor, así que síganlo en sus redes sociales, señores, porque en verdad estoy seguro que siempre les va a contestar con la mayor empatía y ganas de ayudar. ¿Y qué estoy haciendo si esto es para el Patreon? Esto es para el Patreon. Nos vemos, amigos. Ese fue el fin del episodio 20 de Iguanamar Podcast. Gracias, iguaneros. Ahí suscríbete, dale al canal, a la campanita, el Patreon y el Patreon. Estamos haciendo buen contenido ahí, en verdad. Y dile a los amigos, pasa el contenido ahí también. Apoyo este proyecto que es por buenas causas. Gracias siempre, los quiero. Te quiero, Jorge. Gracias. Trajiste tu porrito, el tuyo propio. Claro. COVID, evitar compartir, claro. exacto. Eres tú. Se acabó, señora. Nos vemos en el Patreon.